Estamos junto a Hernán Lecher, que es economista. Hernán, esto es un golpe al bolsillo del pobre tremendo, ¿no? Sí, muy significativo. Vale la pena recordar que aquel que consume gas en garrafa en general tiene menos ingresos, porque justamente no tiene acceso a la red de gas natural, con lo cual el impacto del aumento es realmente muy significativo. Estamos hablando de que el aumento es de casi el 40%, lleva la garrafa regulada a casi 300 pesos, estaba en 216. Hubo alguna confusión en algunos portales porque se mezclaban algunos datos. El dato es este justamente porque incluye el 10,5 de impuestos de IVA, con lo cual la garrafa está en 300 pesos. Hay que encontrarla además a 300 pesos, que no es una cosa menor. Y además la cobertura de lo que se llama Programa Hogar, que era el programa que permitía justamente a estas personas, estoy hablando de un programa del 2014-2015, bueno, el objetivo originario de ese programa era cubrir el 80% del valor de la garrafa. Hoy está en aproximadamente el 50%, porque finalmente son 152 pesos contra, recién les decía, casi 300, 296 para ser preciso, de la garrafa regulada. Además, si la encontrás, suele estar en los barrios del conurbano alrededor de 400 pesos, con lo cual, bueno, la cobertura es mucho menor a lo que estoy diciendo. Hablamos de la de 10 kilos. De la más chica. Estamos hablando de la garrafa, efectivamente, de 10 kilos. Sí. Que si vos tenés calefaccionar es imposible, para cocinar te alcanza, cocinar y bañarte hasta ahí. Sí, efectivamente. El programa incluye en las épocas de invierno hasta 2 garrafas y en la época de verano 1, pero justamente es muy limitado. Si vos tenés un consumo mayor por hogar, el problema que tenés es que tenés que acceder a la segunda sin recibir el subsidio como contraparte, con lo cual, de nuevo, la cobertura es sensiblemente inferior. Estamos hablando de casi 3 millones de personas que reciben justamente ese subsidio, 2.800.000. Es decir, no es poco. Mucho. Y probablemente haya algunos más, además, que no cobren el subsidio, que efectivamente tengan acceso o que compren la garrafa, ¿no? También hay un dato que en algunos barrios la clase media, al ser impagable la tarifa de gas, volvió a cambiar a garrafa, porque era más barato. Sí, esto es una problemática. Estrictamente aumentó más el gas natural, pero el problema es que cuando no te alcanza la plata, vos tratás de buscar algún mecanismo para controlar tu propio consumo. La garrafa finalmente es eso. Es decir, y se da esta cosa tan rara, tan particular. Es decir, yo tengo gas en mi casa, pero prefiero no usarlo y calefaccionarme tal vez con la garrafa, porque de esa manera tengo algún control y evito justamente, bueno, que el consumo del gas no lo pueda pagar. Vale la pena recordar que además el gas natural, mucha gente hoy está pagándolo justamente en cuotas, que es el beneficio que te da con interés. La distribuidora. Cuotas con interés. Con interés, naturalmente, pero además eso tiene que ver con que el valor de la tarifa es fenomenalmente alto, con lo cual no lo podés pagar y vas acumulando. Lo que pasa finalmente en estos casos, que hay gente que se pasa la garrafa, es porque le preocupa que le corten el gas y no tener la posibilidad de reconectarse, básicamente, porque además te cobran, la conexión es muy cara. La reconexión te cobran aparte, muy cara, con lo cual si vos llegás a esa situación, directamente, en muchos casos, perdés el servicio, por decirlo con mucha claridad. No sé si usted se conoció una encuesta que habla que la clase media, la gran preocupación de la clase media es precisamente cubrir los gastos, y que hay un enorme porcentaje que no llegó a cubrir las tarifas. Más de un 28%. Claro, lo que pasa es que el aumento de las tarifas ha sido sensiblemente alto. Estamos hablando de que tanto el gas como la electricidad han superado el 2000% en los últimos 3 años. Nada ni se le acerca. Ya no hablo de los salarios que aumentaron ni 150%, pero digo, el resto de los productos ni siquiera se les acerca. Y además hay una discusión que se dio tal vez a principios de 2016. Bueno, el gobierno decía, en realidad hay un exceso de consumo y si nosotros aumentamos las tarifas va a haber un consumo, una reducción del consumo. Esto no pasó. Lo que hablan los economistas solemos decir que es un consumo inelástico, es decir, vos no te podés reducir, bueno, apagás un poco la luz cuando llegás a tu casa, pero no mueve el amperímetro, por decirlo de algún modo, en términos de consumo. Con lo cual, si vos querés sostener el servicio, tenés que pagar ese aumento y reducís en el resto de los consumos. Esto es lo que le está pasando no solo a los sectores de menos ingresos, sino absolutamente a toda la sociedad. Con lo cual,
vos gastás 10.000 pesos entre todos los servicios, etcétera, etcétera, bueno, esa plata que tal vez la gastabas en otra cosa, hoy la tenés que dedicar a eso para que no te corten los servicios, sencillamente, y tiene un impacto en términos económicos sobre el resto de la economía, porque si dedicas ingentes recursos justamente a esa cuestión, no los dedicas a otra cosa. Por ejemplo, no te compras un par de zapatillas, ¿no? No, por eso se habla del deterioro del consumo, es evidente, un deterioro del consumo cuando la gente no puede llegar a pagar las tarifas, pero decíamos... las tarifas que todavía no se ven reflejadas en el aumento en su totalidad, porque estamos hablando de cuotas que todavía no llegaron. Sí, esto es también importante mencionar dos cuestiones en ese sentido. Primero, hay una curva de aumento ya estimada en el presupuesto nacional, con lo cual vas a tener aumento. Bueno, algunos ya los han bien reflejadas en el aumento en su totalidad, porque estamos hablando de cuotas que todavía no llegaron. Sí, esto es también importante mencionar dos cuestiones en ese sentido. Primero, hay una curva de aumento ya estimada en el presupuesto nacional, con lo cual vas a tener aumento. Bueno, algunos ya los han anunciado justamente en lo que tiene que ver con electricidad y gas para marzo y abril de este año. En el caso del agua, enero y mayo, números elevados, 17 y 27% respectivamente. Y probablemente en el segundo semestre, en el mes de noviembre, deberías tener aumento también de electricidad y gas, porque así está previsto en el presupuesto y está previsto desde que asumió Cambiemos, que dijo hay 2 aumentos por año, con lo cual te va a seguir aumentando. Cualquier aumento, este año supongamos aumentamos el 10%, el problema es que es el 10% sobre el 2000%, claro. Entonces a veces el aumento del año puede parecer engañoso, porque te puede parecer relativamente poco, pero se acumula sobre un aumento que ya se ha dado. Un dato que adiciona a esta cuestión es la devaluación del año pasado ha aumentado la necesidad de los subsidios. Ustedes recuerdan que el gobierno había planteado que esta curva de aumentos era para reducir los subsidios. Bueno, sí. ¿Qué pasó en el año 2018? La devaluación, como el gas se paga, por ejemplo, en dólares, la devaluación ha llevado que en el presupuesto de este año y en el presupuesto del año pasado ha habido un aumento de 45.000 millones de pesos en los subsidios del gas, justamente por la devaluación, para pagarle a las empresas que perdieron plata, supuestamente. Que perdieron supuestamente plata, pero digo... Pero aparte sin saber cuál es el costo del gas que pagamos nosotros en Boca de Pozo. Esa es una discusión que la verdad resulta llamativa y sintomática, porque no podemos saber cuánto vale el gas en Boca de Pozo, por lo tanto no podemos saber cuánto ganan o cuánto pierden. Cuando uno va a ver los balances se da cuenta que han ganado disparates, infinidad de plata. Pero dicen o siguen planteando esto. A mí me molesta mucho además cuando algunos expertos dicen no se puede decir cuánto es porque depende del lugar, la zona. Bueno, me parece que ese es un engaño para el conjunto de la sociedad argentina, que básicamente lo que quiere es ocultar los márgenes de rentabilidad de las empresas, que ha sido muy elevado. Hernán, muchísimas gracias. Un placer.